Hola, hola, Santiago Restrepo-Garizábal y estamos desde Panamá, desde Ciudad de Panamá, y vamos a hacer este recorrido de neurociencia, neuroturismo para todos, recorriendo algunos lugares de este hermoso país centroamericano y también aprovechando estos espacios de reflexión, de paz, de tranquilidad, para hablar un poquito acerca de lo que es la guerra, la paz, la violencia, la paciencia, que es la ciencia de la paz interior. En fin, vamos a hacer un recorrido por este bello país y hablar un poquitico de neurociencia y cultura de la paz. Los seres humanos, los animales humanos, tenemos una serie de instintos que nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a poder preservar la vida como especie y como individuos. Estos instintos están arraigados en toda nuestra clave genética y, por decir algunos, está el instinto de supervivencia, el instinto de conservación de la especie, el instinto sexual, por decir algunos. De ahí entonces podemos hablar que la manera de defendernos, para defender nuestra vida, nuestra integridad y la de nuestra prole, nuestra familia, está enmarcada en los instintos. Somos animales, somos seres humanos por naturaleza que podemos ser violentos y forma parte de nuestra supervivencia. Eso es normal y es entendible dentro de la biología. Pero a partir de que nuestro cerebro ha continuado en evolución y ha desarrollado otras áreas diferentes, la corteza, la neocorteza, ya podemos dominar ese impulso innato de la violencia frente a determinados hechos y podemos decidir cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo. Y ahí comenzamos a pensar en la cultura de la paz. La relación que existe entre la neurociencia y la cultura de la paz podemos relacionarla con la creación de nuevas redes sinápticas que fomentan la empatía, que fomentan la cognición social y la capacidad de entendernos y entender al otro. La neurociencia no es solamente, y la cultura de la paz en los seres humanos, no es solamente la ausencia de conflicto, sino la capacidad de escucha, empatía y relación con los demás. Y eso es un desarrollo que nosotros ya tenemos por nuestro desarrollo cerebral y cognitivo, pero que debemos fomentarla y trabajarla día a día. De todas maneras, es interesante hacer un contexto histórico de lo que ha sido el ser humano a través de la historia desde que abandonó las cavernas. Los seres humanos históricamente hemos sido violentos, como decía anteriormente, forma parte de nuestros instintos gregarios y de supervivencia, pero la guerra y la violencia ha sido una constante desde la época de las cavernas hasta hoy, siglo XXI, y lo hemos reflejado en los conflictos, en las grandes guerras que se han presentado a nivel mundial, en las guerras locales, incluso en los conflictos que se presentan dentro de las familias, donde las diferencias que se presentan dentro de los miembros de la familia, las culturas o los líderes se ven reflejadas en conductas de agresión hacia el otro e incluso en ocasiones de agresión hacia nosotros mismos. Eso es una característica, es decir, una constante, pero está también en nuestras manos, en nuestro proceso, más en nuestro cerebro, en nuestro proceso evolutivo, aprender a hacer una mediación del conflicto. El conflicto nunca va a desaparecer, ni debe desaparecer. El conflicto es necesario para la evolución de la sociedad, pero la modulación de las respuestas frente al conflicto sí se ha ido desarrollando por nuestra cultura y por nuestro cerebro y nuestras funciones cognitivas y neurocognitivas, como miraremos más adelante, que voy a contarles cuáles son esas estructuras que están más relacionadas con la modulación de estas respuestas agresivas frente al conflicto con el otro. Quiero hacer un pequeño paréntesis dentro del contenido. Estamos hablando sobre la cultura de la paz y claro, pero un pequeño paréntesis. Quiero darle el saludo, estamos acá en Río Playa Blanca, en Panamá, un lugar muy bonito, y hoy la cena está en el restaurante italiano.
Y ese paréntesis es porque quiero resaltar la belleza de este hermoso país centroamericano. Ahora estamos en la costa pacífica y es un lugar de verdad donde se puede venir a descansar, a relajarse, a estar bien y a buscar lo que estamos hablando de la paz, pero la paz interior, la paciencia. Saludos desde Panamá. Básicamente tres elementos o tres grandes elementos que tienen que ver desde la neurociencia con la cultura de la paz. El primero nos habla de una corteza prefrontal bien desarrollada, bien robusta, que nos ayude a inhibir todos los impulsos o respuestas reactivas de lucha o de huida que llegan de la amígdala, principalmente por las vías dorsolateral y ventromedial. Si fortalecemos por medio de ejercicios cognitivos y por medio de una regulación emocional esas vías, podemos entonces gestionar las respuestas reactivas frente a la sensación de peligro y podemos entonces de pronto empezar a coordinar y a manejar y a modular un poco las respuestas agresivas. Un segundo elemento muy importante para la neurociencia y la cultura de la paz tiene que ver con la empatía y con la capacidad de entender al otro. Cuando hablamos de empatía estamos hablando de las neuronas espejo que se encuentran principalmente en la corteza premotora y en el lóbulo temporal inferior. Esa habilidad de poder no solamente imitar o tender a imitar al otro en lo que hace, sino también lo que dice y lo que piensa. Pero también está la empatía afectiva y la empatía cognitiva. Esa habilidad que tiene que ver con la ínsula y que nos habla de cómo poder comprender los estados mentales de los demás. Son dos elementos adicionales de los cuatro que vamos a mencionar sobre la base neurocognitiva y neurofisiológica de la neurociencia y la cultura de la paz. Los neurotransmisores también tienen una gran influencia en la modulación de la agresividad y en la generación de una cultura de la paz desde la neurociencia, en especial dos neurotransmisores. Tenemos la oxitocina, que sirve para fomentar las relaciones sociales. Sin embargo, la oxitocina trabaja mucho con los sesgos de grupo, es decir, aumenta y fortalece las relaciones sociales entre los que son sus pares, pero de alguna manera también parece que aleja o separa de los grupos de seres humanos que no son sus pares. Otro neurotransmisor muy importante con el tema de la neurociencia y cultura de la paz es la serotonina. Los bajos niveles de serotonina están asociados a la agresividad impulsiva. Entonces vemos cómo estos neuroquímicos en el cerebro también tienen mucho que ver con la reacción de los comportamientos frente a los diferentes estímulos, reacción que en algunas oportunidades puede ser agresiva. Hola, gente de Colombia, mi gente de Colombia, que se siente la gente de Colombia, a ver, saludamos a la gente de Colombia. Un cuarto elemento que relaciona la neurociencia con la cultura de la paz y que es muy esperanzador es el de la neuroplasticidad. Esa posibilidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse, de redireccionarse para poder generar estos entornos de cultura de paz. Por ejemplo, con el desarrollo o el entrenamiento en compasión o con el mindfulness se puede trabajar bastante y desactivar o minimizar los efectos de la amígdala. También es posible inactivar el eje HHA, que está muy relacionado con la violencia, con la reacción violenta frente a los estímulos, para volver a gestionar temas de comportamientos pacíficos, bajar la agresividad. Entonces la neuroplasticidad, la activación de la corteza prefrontal mediante la ejercitación nos puede ayudar
a desarrollar actividades y comportamientos más pacíficos y generar cultura de paz desde la neurociencia. La neurociencia y la relación con la cultura de la paz definitivamente se relaciona mucho con el neurodesarrollo, con esa conciencia colectiva y desarrollo colectivo, porque debemos entender claramente que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y la construcción de un mundo de paz es posible, la construcción de una cultura de la paz es posible. Hemos visto que es claro que tenemos instintos que nos llevan a defendernos y a defender lo que consideramos propio, y es claro que la historia de la humanidad ha estado marcada por las guerras y las agresiones, pero también es claro que la corteza prefrontal y los desarrollos de nuestro cuerpo y nuestra cultura nos ayudan a mantener una cultura de paz. Pero más allá de toda esa teoría neurobiológica, es importante que entendamos, y quiero dejar este mensaje, que nosotros somos más que cuerpo, somos más que mente, somos más que biología. Tenemos esa parte trascendente, como quiera llamarla, de pronto esa parte espiritual que debemos desarrollar, que debemos fortalecer y que debemos unir para poder vivir, para poder sobrevivir y para poder vivir en felicidad. Bueno, por ahora me despido desde Panamá, Santiago Restrepo Garizábal. Chao, chao.